David, el matagigantes. David es uno de los personajes más fascinantes y poderosos de la Biblia. Su historia es la de un pastor humilde que se convirtió en el rey más famoso de Israel. Pero David no era solo un líder político o un guerrero valiente. Su verdadero poder venía de su fe, su valentía y su capacidad para aprender y levantarse tras sus errores. Vamos a conocer por qué su vida sigue inspirando a millones de personas. David empezó su vida como un simple pastor, cuidando ovejas en Belén. Era el menor de los 8 hijos de Isaí, y ni siquiera su familia lo veía como alguien importante. Pero Dios vio algo especial en él. A través del profeta Samuel, Dios lo eligió para ser el futuro rey de Israel. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo frente al gigante filisteo, David, un muchacho con una honda y 5 piedras, se ofreció para enfrentarlo. Pero no fue su fuerza lo que lo llevó a la victoria, sino su fe en Dios. Con valentía le dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». Una sola piedra fue suficiente para derrotar al gigante y demostrar que el verdadero poder viene de confiar en algo más grande que uno mismo. La valentía de David y su triunfo contra Goliat lo hicieron famoso, pero también despertaron los celos del rey Saúl, quien intentó matarlo más de una vez. Durante años, David tuvo que huir y vivir como un fugitivo. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, nunca perdió su fe ni su sentido de la justicia. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y acabar con su persecución, decidió no hacerlo. David respetó que Saúl había sido elegido por Dios y esperó pacientemente su momento para gobernar. Este acto de autocontrol y humildad mostró un poder mucho más grande que el de cualquier espada. Durante este tiempo, también demostró ser un líder nato. Reunió a un grupo de hombres descontentos y los transformó en un ejército leal. Liderar a personas que habían perdido la esperanza y darles un propósito no es algo que cualquiera pueda hacer. Pero David lo logró gracias a su carisma y determinación. Cuando finalmente se convirtió en rey, David demostró ser mucho más que un guerrero. Una de sus primeras grandes decisiones fue conquistar Jerusalén y convertirla en la capital de Israel. Además, trasladó el Arca de la Alianza a la ciudad, haciendo de Jerusalén el centro espiritual de la nación. Bajo su liderazgo, Israel creció y se fortaleció como nunca antes. David era un estratega militar brillante y lideró al ejército a muchas victorias contra sus enemigos. Pero también era un gobernante justo que se preocupaba por su pueblo. En todo lo que hacía, buscaba honrar a Dios y actuar con integridad. David no era perfecto, y eso lo hace aún más humano y relatable. Uno de los momentos más oscuros de su vida fue cuando tuvo una relación con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. Para ocultar su pecado, hizo que Urías muriera en batalla. Este acto trajo consecuencias graves para David y su familia, pero lo que distingue a David es cómo enfrentó sus errores. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, no trató de justificar sus acciones. En cambio, se arrepintió sinceramente y pidió perdón a Dios. El Salmo 51, escrito por David tras este episodio, es una de las expresiones más profundas de arrepentimiento y búsqueda de renovación espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Su capacidad para admitir sus fallos y buscar redención demuestra un tipo de poder que pocos tienen: a la humildad. El impacto de David no terminó con su muerte. Dios hizo una promesa eterna a David, que su linaje duraría para siempre. Esta promesa se cumplió en Jesús, quien es conocido como el Hijo de David. Además, los salmos que escribió siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas. Sus palabras reflejan una fe genuina, llena de alegrías, luchas y esperanza. David nos enseña que el verdadero poder no está en ser perfecto, sino en seguir adelante, confiando en Dios y aprendiendo de los errores. David no solo fue un héroe bíblico, sino un hombre con un corazón lleno de pasiones, luchas
y esperanzas. Su vida nos muestra que el poder verdadero no viene de la fuerza física o la posición, sino de la fe, el coraje y la capacidad de cambiar. Desde derrotar gigantes hasta liderar una nación, y desde cometer errores hasta buscar redención. David es un ejemplo poderoso de lo que significa ser humano y confiar en algo más grande. Su historia sigue siendo un recordatorio de que, con fe y valentía, todos podemos superar nuestros gigantes y dejar un legado duradero. Elías versus 450 demonios. En el vasto y antiguo mundo bíblico hay historias que han perdurado a través de los siglos, relatos que trascienden lo humano y se sumergen en lo sobrenatural. Entre estas historias, una destaca por su dramático enfrentamiento, por su desafío a lo divino y su lucha por la verdad. Estoy hablando de la historia de Elías, el profeta de Israel que desafió 450 profetas de Baal en un duelo que pondría a prueba la fe, el coraje y la voluntad humana frente a lo inexplicable. ¿Quién era Elías que lo llevó a enfrentarse a esos temidos sacerdotes de Baal? Más importante aún, ¿cómo logró realizar uno de los milagros más impresionantes que la humanidad ha conocido? Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos retroceder en el tiempo y explorar el contexto en el que este profeta, conocido por su firmeza y valor, irrumpió en la historia de Israel. En tiempos de Elías, Israel estaba gobernado por el rey Acab y su esposa Jezabel, una mujer que provenía de la ciudad fenicia de Sidón. Jezabel era una adoradora de Baal, un dios cananeo de la tormenta y la fertilidad, y promovió su culto en Israel, instando a los israelitas a abandonar la adoración al Dios de sus padres. Esto generó un gran conflicto religioso, ya que muchos cayeron en la idolatría y dejaron de venerar al Dios verdadero. Elías fue enviado por Dios para restaurar el orden y recordar al pueblo que solo Él era digno de adoración. El profeta no tardó en confrontar al rey Acab, advirtiéndole que como consecuencia de la idolatría no habría lluvia ni rocío sobre la tierra de Israel durante varios años. Este pronóstico fue un desafío directo a Baal, quien, según los paganos, era el dios de la lluvia y la fertilidad. Sin embargo, Elías mantenía una fe inquebrantable en que solo el Dios de Israel tenía poder sobre la naturaleza. Durante esos años sin lluvia, Elías vivió en el desierto, alimentado por cuervos enviados por Dios, quien lo protegió y lo guió a pesar de las difíciles condiciones. El profeta siguió transmitiendo el mensaje divino, esperando el momento oportuno para confrontar a los profetas. Finalmente, después de 3 años de sequía, Elías se presentó ante el rey Acab para anunciar que Dios estaba listo para demostrar su poder ante todo el pueblo de Israel. El enfrentamiento que seguiría sería legendario. Elías convocó a los 450 profetas de Baal y los desafió a un concurso en el Monte Carmelo. La prueba sería simple. Ambos grupos prepararían un altar y pondrían un sacrificio sobre él, pero no encenderían fuego. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero Dios. El desafío fue aceptado, y así comenzó una de las confrontaciones más asombrosas de la historia bíblica. Los profetas de Baal comenzaron primero, se prepararon con fervor, invocando el nombre de su Dios desde la mañana hasta la tarde, danzando, gritando y hasta cortándose con cuchillos, pero no ocurrió nada. Elías los observaba con calma y no dudó en burlarse de ellos. Tal vez Baal esté meditando o ocupado en un viaje, les dijo. Quizás esté dormido y haya que despertarlo. La ridiculización de Elías solo aumentó la frustración de los sacerdotes de Baal, pero su Dios seguía sin responder. Cuando llegó el turno
de Elías. Hizo algo muy peculiar. Restauró un altar que había sido destruido, utilizando 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y preparó el sacrificio. Pero no se conformó con eso. Ordenó que vieran el sacrificio empapado en agua. 3 veces hizo verter agua sobre el altar, de tal manera que el sacrificio, la madera y las piedras quedaron completamente mojados. Pero Elías tenía plena confianza en el poder de su Dios. Elías oró, pidiendo que Dios demostrara su poder para que todo Israel supiera que Él era el único Dios verdadero. Y en ese momento, algo asombroso ocurrió en fuego. Descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar y el agua que había sido vertida. El pueblo que observaba este milagro cayó de rodillas y exclamó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Este milagro fue el giro radical que necesitaba Israel para volver a la adoración del verdadero Dios. Elías, al ver que el pueblo había reconocido la divinidad del Señor, ordenó la ejecución de los 450 profetas de Baal. No era un acto de venganza, sino una restauración del orden y la justicia que había sido corrompido por la idolatría. Tras este evento, la sequía finalmente terminó y la lluvia volvió a caer sobre la tierra, demostrando que el poder de Dios había prevalecido. Sin embargo, a pesar de la victoria, Elías tuvo que huir. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, amenazó con matarlo. Elías, aunque victorioso, cayó en un estado de desesperación y huida, buscando refugio en el desierto. Allí, Dios le mostró su presencia de una manera sorprendente, no en el viento fuerte, ni en el terremoto fuego, sino en un susurro suave, recordándole que Él estaba con él en cada paso de su camino. La historia de Elías no solo es un relato de poder divino, sino también de fe, perseverancia y la lucha contra la adversidad. Elías desafió la idolatría, restauró la confianza en el único Dios verdadero y dejó una marca indeleble en la historia espiritual de Israel. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la verdad, incluso cuando el mundo parece estar sumido en el caos y la oscuridad. La figura de Elías no termina con su victoria en el Monte Carmelo. Es considerado uno de los grandes profetas en la tradición judía, cristiana y musulmana. En el Nuevo Testamento se menciona que Elías no murió de forma tradicional, sino que fue llevado al cielo en un torbellino, lo que añade aún más misterio a su figura. Su regreso es esperado en la tradición judía como precursor de la llegada del Mesías, y en el cristianismo es mencionado durante la transfiguración de Jesús. La historia de Elías nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, la perseverancia y la lucha por lo que es justo. Aunque su historia está anclada en un contexto antiguo y religioso, su mensaje trasciende épocas y sigue siendo relevante hoy en día. Al final, Elías no solo desafió a los profetas de Baal, sino que desafió las fuerzas oscuras que buscan apartarnos de la verdad. Su legado continúa siendo un misterio, un enigma por desvelar, pero sobre todo, un faro de luz en la historia espiritual de la humanidad. Moisés, el Grande. Moisés es, sin duda, uno de los personajes más poderosos y fascinantes de la Biblia. Su vida no solo está llena de eventos milagrosos, sino también de momentos de lucha, duda y entrega absoluta a la voluntad de Dios. A través de su historia, se nos revela cómo Dios puede usar a un ser humano para transformar la historia de una nación entera y llevar a cabo su propósito divino. La historia de Moisés comienza en un contexto de opresión. Los israelitas, que habían prosperado en Egipto durante los días de José, se habían convertido en esclavos bajo un faraón que temía su creciente número. En un intento
de controlar a este pueblo. El faraón decretó que todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Sin embargo, la madre de Moisés, Joquebed, decidió desafiar este decreto. Durante 3 meses ocultó a su hijo, y cuando ya no pudo mantenerlo en secreto, lo colocó en una pequeña cesta de papiro y lo dejó en el río. La cesta fue descubierta por la hija del faraón, quien, conmovida, decidió adoptar al niño y criarlo en el palacio como su propio hijo. Así, Moisés creció como un príncipe de Egipto, recibiendo educación y privilegios. A pesar de su vida en el palacio, Moisés nunca olvidó sus raíces. Un día, al ver cómo un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al opresor. Este acto lo obligó a huir al desierto de Madián, donde comenzó una nueva etapa como pastor. Parecía que Moisés había dejado atrás su destino grandioso, pero Dios tenía otros planes. Mientras cuidaba de las ovejas, Moisés se encontró con un fenómeno extraordinario, en una zarza que ardía, pero no se consumía. Desde esa zarza, Dios le habló directamente, revelándole su plan para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Aunque al principio Moisés dudó de su capacidad para llevar a cabo tal tarea, Dios le aseguró que él estaría con él y le dio señales milagrosas para probar su poder. Regresar a Egipto no fue una tarea fácil. Moisés tuvo que enfrentarse al faraón, quien se negó repetidamente a liberar a los esclavos hebreos. A través de Moisés, Dios desató las famosas 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios, sino también su justicia en defensa de su pueblo. Finalmente, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Moisés lideró a más de 1 millón de personas fuera de Egipto en lo que se conoce como el Éxodo, pero la liberación no estuvo exenta de peligros. Cuando el ejército egipcio persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo, Moisés extendió su vara y el mar se abrió, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Al cerrarse las aguas sobre los egipcios, Dios mostró una vez más su protección hacia su pueblo elegido. Una de las escenas más icónicas de la vida de Moisés es su encuentro con Dios en el monte Sinaí. Allí, Moisés pasó 40 días y noches en comunión con Dios, recibiendo los 10 mandamientos, que se convertirían en la base de la moralidad y la espiritualidad judeocristiana. Este momento no solo marcó un pacto entre Dios y su pueblo, sino que también consolidó a Moisés como mediador entre ambos. Sin embargo, durante su ausencia, los israelitas cayeron en idolatría al construir un becerro de oro, lo que desató la ira de Moisés al regresar. Este episodio mostró la lucha constante entre la fidelidad de Dios y la fragilidad del ser humano. Guiar a los israelitas por el desierto durante 40 años fue una tarea monumental. Moisés enfrentó constantes quejas, rebeliones y momentos de duda. A pesar de todo, demostró una paciencia y fe inquebrantables. Intercedió en repetidas ocasiones ante Dios en favor de su pueblo, mostrando su compasión y compromiso. No obstante, también hubo momentos de debilidad. En un incidente donde golpeó una roca para sacar agua en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado, Moisés desobedeció. Como resultado, se le prohibió entrar en la tierra prometida. Un recordatorio de que incluso los líderes más grandes son humanos y pueden cometer errores. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su legado es inmenso. Fue el libertador que condujo a los israelitas hacia su destino, el profeta que habló cara a cara con Dios y el legislador que dio al mundo los principios eternos de los 10 mandamientos. En Deuteronomio 34:10 se afirma: nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Su vida nos deja valiosas lecciones a la importancia de la obediencia a Dios, el poder de la fe y la perseverancia en medio de los desafíos. También nos recuerda que el verdadero liderazgo no consiste en imponer poder, sino en servir con humildad y amor. La historia de Moisés sigue
inspirando a millones de personas en todo el mundo. Es un testimonio de cómo Dios puede usar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Moisés no era perfecto. Dudó, tuvo miedo y cometió errores. Pero su disposición a seguir el llamado de Dios cambió la historia para siempre.